Eutanasia, derecho a la vida, derecho a la dignidad, absolutos o no, y reformas al COIP. Bienvenidos al episodio número 43 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila, me da gusto estar con ustedes nuevamente, ya casi próximos a cumplir 50 capítulos, y esta vez nos encontramos junto al abogado David Arias. Antes de comenzar, quisiera darte las gracias, David, por haber aceptado la invitación al canal. Y primero, quería conversar acerca de las reformas al COIP. Para eso he escogido un bloque de reformas, obviamente no todos los artículos que se quieren reformar, pero los más importantes a mi criterio personal que se deberían tratar de exponer el día de hoy, ¿no? Entonces, una pequeña introducción. Este proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal se viene discutiendo a partir del diciembre del 2023 a febrero del 2024. Estamos a punto de que se comience también el segundo informe para el debate dentro de la Asamblea, que está siendo discutido por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado mediante sesiones ordinarias. Este proyecto de ley contiene 86 artículos, los cuales se quieren reformar dentro del Código Orgánico Integral Penal. Pero muy bien, a pesar de eso, me gustaría comenzar con una de las preguntas principales, que en este caso sería, David, ¿cuáles son las causas y líneas generales de este informe del segundo debate, de este proyecto de ley, el contexto, ¿no? Bien, antes que nada agradecerte a ti y a Legal y Cotidiano por permitirme participar en este episodio y pues para mí es un orgullo estar aquí junto a ti, amigo querido. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuáles serían las causas y líneas generales en este En sentido? líneas generales te diría que a mi juicio lo que tenemos dentro de ese proyecto de reforma del COIP no es más que un caballo de Troya, como se ha dicho ya en el foro, como se ha discutido en la academia y también pues, en algunos estamentos de la sociedad. Queda claro que nos presentan a título de tributo para la justicia penal una serie de modificaciones que no se dan tanto en las penas cuanto se dan en determinadas garantías que se suprimen para ciertos tipos de delitos, sino que adicionalmente encontramos que en el fondo, es decir, donde reside el ardid del engaño, es en una modificación que se hace concretamente al recurso de revisión. El propósito de este engaño, entonces, lejos de buscar justicia penal, no es otro que el de darle impunidad a ciertos actores políticos que creo que todos sabemos, aunque no es necesario decir sus nombres ya. Perfecto, entonces es decir, digamos, desvirtuar un poco o desnaturalizar este contexto del derecho penal en el cual se está rigiendo. Entonces, en base a esa pequeña introducción que nos acabas de mencionar, estimado David, digamos, ¿cuál sería? Porque hemos visto que a nivel de redes sociales, como tú bien sabes, a nivel sociológico, nuestro círculo, por lo menos, no solo de abogados, profesionales, tanto la ciudadanía, también el ciudadano a pie, como tú bien has mencionado antes, tiene una ligera inclinación a aceptar este aumento de las penas. Pero, a menos a nivel técnico, ¿es necesario el aumento de las penas a nivel sociológico, a nivel de derecho penal, ¿no? Yo diría que el enfoque es más filosófico. Recuerda tú que el derecho penal, por definición de pena, de castigo, es eso, justicia retributiva. Como decía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Correcto. Esa finalidad, ¿verdad?, es la que aparece constantemente en redes sociales cuando tú ves que la gente dice deberían endurecer las penas. Que está en discusión si al endurecer las penas se elimina la reincidencia o se decrecen los delitos. Pues empíricamente, si la memoria no me falla, te podría citar un caso que ocurrió en Guayaquil. Si bien recuerdo, cuando en el gobierno, en la administración de Nebot, se incrementaron las multas de tránsitos, hubo un decremento respecto de esas infracciones. Entonces, bueno, al menos empíricamente y de lo que yo recuerdo, sí existe un rastro, un vestigio que muestra que al endurecer las penas, pues se disminuye el cometimiento de ciertas infracciones. Pero aquí viene otra parte relevante. Mucha gente asume que, como en nuestra Constitución, que eso es un flatus vocis, es decir, es letra muerta, se señala que la finalidad de la pena, ¿no?, es
la rehabilitación, en este caso, del condenado, pues dicen cómo se va a rehabilitar si dentro de la cárcel lo que hace es perfeccionar, ¿verdad?, su maldad. Nuevamente, el punto de partida, a mi juicio, es que el derecho penal es, en definitiva, un derecho de venganza. Lo que la gente está buscando en las calles con estas reformas no es tanto el hecho de disminuir el cometimiento de estas infracciones, cuanto el hecho de algún modo devolverles lo que nos han hecho durante estos últimos años. Ok, perfecto. Entonces, de cierta forma, sonaría un poco en tipo de burla, ¿no? Pero en vez de buscar esta rehabilitación social dentro de los centros de rehabilitación social, lo que hacen es perfeccionar estas mismas habilidades en cierta forma, ¿no? Muy bien, ahora pasando ya con este contexto, ¿no?, en el cual se están haciendo estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, ahora pasemos a a uno de los artículos que se quieren reformar, que a criterio personal me parece que es una de las primeras observaciones que hay que tratar de conversar el día de hoy, que sería, se quiere reformar el artículo 35.1, que habla sobre el error de prohibición, ¿no? El error de prohibición, como tú bien sabes, es una de estas, o puede estar está encajado, mejor dicho, dentro de las causas de exclusión de antijuridicidad. Y lo que habla aquí también es que esta reforma lo que quiere hacer es insertar de manera expresa que el error de prohibición, esta exclusión de antijuridicidad, se va a exceptuar para los delitos de sicariato, secuestro, extorsión, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos. Entonces, te pregunto en este sentido, ¿cuál es el enfoque teleológico de esta reforma, ¿no? Bueno, la finalidad, como sabemos, es evidente, me parece, es buscar que determinados tipos de infractores no se vean beneficiados de esta institución, que en sí mismo es una excepción al reproche penal. Es decir, el error de prohibición, sea en tanto cuestiones de hecho como en cuestiones de derecho, lo que significa es una excepción al juicio de reprochabilidad. Entonces, estarías creando una excepción de la excepción. Me parece poco ortodoxo. Ok, claro, vendría a ser algo de una forma más sencilla de decirlo, quizás diciendo lo que ya está dicho, lo que podría decirse que el juez no necesitaría tanto mantener esta parte tan expresa en esta exclusión de la antijuridicidad. Muy bien, ahora pasando rápidamente dentro de estas mismas reformas del Código Orgánico Integral Penal, se quiere reformar también el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal acerca del contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Esto, como lo hemos conversado ya muchas veces, estimado David, y que incluso hice un comentario breve hace unos días dentro de las redes sociales también, la redacción de este artículo vendría entonces a estar en evidente contradicción con lo que ha dicho la Corte Constitucional y con su fin mismo, es decir, con el objeto teleológico mismo. Y aquí me gustaría también hacer énfasis en lo que la Corte Constitucional, como tú has dicho, y tú también conoces acerca de esto, en sus sentencias, que las y los adolescentes a partir de los 14 años ya tienen esta autonomía para decidir sobre su integridad sexual. Entonces, danos un poco más de contexto acerca de esto. ¿Entraría en contradicción? Sí. Creo que te refieres a la sentencia 13-18 Así es, CN/21. correcto. 15 de diciembre, si no me equivoco. Ajá. Sin duda alguna, una de las peores sentencias que nos ha dado el Poder Judicial, en este caso en la más alta corte que existe en el país, como lo es la Corte Constitucional Ecuatoriana. Efectivamente, este fallo creó un precedente nefasto para la familia en general, ¿no? De acuerdo con las disposiciones que ha hecho el Poder Judicial en este sentido, pues un individuo de apenas 12 años es legalmente capaz de gozar su derecho a una vida sexual y reproductiva, ¿no? Algo que a todas luces es aberrante, ¿no? Asombro puede causar también. Porque imagínate tú, un niño no puede firmar un contrato a esa edad, pero sí puede tener relaciones consentidas. ¿Cuál es el impacto de esa reforma? No solo sobre este artículo que se pretende reformar, sino sobre otros tipos penales también de carácter sexual. Que basta con que un individuo tenga 12 años para que ya tenga consentimiento, es decir, volen y solen, conocimiento y voluntad respecto de lo que está haciendo. Dicho en claro romance, para que tenga madurez, ¿no? Se sobreentiende ahora que las personas de 12 años ya tienen madurez para tomar una decisión de carácter 12, sexual. 14 años, si no me equivoco, por ahí iba. Ajá.
Entonces, ¿qué sucede allí? Eh, el tipo penal te dice que es ilícito que tú contactes por tecnologías de la información y la comunicación a un menor de edad con fines sexuales, pero es contraproducente con la Constitución, que dice que tú puedes tener abiertamente relaciones con una persona a partir de 12 años, me parece que es. Ujú. Entonces, claro, se convertirían en conductas atípicas, ¿no? Por este mandato constitucional, este precedente que, como ya digo, es nefasto. Y pues me gustaría que en otras ocasiones podamos hablar acerca de la línea de precedentes de esta Corte en transición y otras anteriores. Hay mucha tela que cortar, por ejemplo, en la sentencia de la motivación, en la sentencia del aborto, en la sentencia del matrimonio homosexual, mal llamado matrimonio igualitario. Eh, la ciudadanía necesita conocer los ratios que llamamos los abogados, que realmente son los razonamientos en virtud de los cuales se adopta una decisión. La forma tan deficitaria en la que, por ejemplo, analizan el test de proporcionalidad, ¿no? Son cosas que, sí, sí, es verdad, tienen un grado de tecnicismo, pero explicado en palabras sencillas, pues cualquier persona se puede dar cuenta que están... hay personas que están detrás de esto, pues que no solo son ineptas en su trabajo, sino que hasta además, en el caso concreto que te estoy hablando, parecería que tienen alguna inclinación parafílica, ¿no? Hacia Ok, los niños. sí, ok, Bien. entiendo. Entonces, por así, de una forma más también, quizás, no sé si vulgar, pero entonces, esta reforma sería, bueno, no la reforma en sí, pero digamos que el fin del artículo en contra de la Constitución también, aparte de que va en contra de la misma sentencia que ha emitido la Corte Constitucional del Ecuador, em, lo que uno también podría pensar entonces es, si no lo contacto por medios electrónicos, entonces no estoy cometiendo ningún delito. En efecto, es justamente esa la ilógica conclusión a la que debes arribar, ¿no? Claro, O sea, entonces, tienes que circunvalar. Realmente no, realmente si es que se reconoce ya el consentimiento, ujú, pues esta conducta deja de ser penalmente reprochable, es decir, atípica, pierde los elementos constitutivos del delito. claro, se vuelve un poco más difícil incluso para una víctima, incluso, que en este caso el fin de lo que sería el derecho penal eh, en cuanto a las personas vulnerables debería ser proteger la integridad sexual, ¿no?, de las y los adolescentes de nuestro país. Pero muy bien, ahora siguiendo, para no tomarnos mucho tiempo en esto, siguiendo, una de las reformas también habla acerca del feminicidio. Si quiere agregar el feminicidio dentro del Código Integral Penal, en el artículo, vendría a ser el artículo 141.1, porque el 141 ya es el femicidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que este artículo vendría a indicar? El feminicidio sería aquel servidor público que niegue o retarde auxilio preventivo para evitar el cometimiento del delito de femicidio, que retarden, entorpezcan maliciosamente o por negligencia la administración de justicia para la investigación o sanción de este delito. El Estado se vuelve responsable solidariamente. Muy bien. Eh, una de las primeras preguntas, ¿hay un objeto de prejudicialidad aquí? Es decir, para poder probar o para poder iniciar el feminicidio ya tiene que existir un proceso de femicidio. Tal parece que sí, porque de acuerdo a la redacción, que se enfoca únicamente post condenatoria, ¿no? Podríamos inferir que efectivamente habría que esperar a que se termine de expedir una sentencia condenatoria y que ésta tenga tránsito de cosa juzgada para que con posterioridad se examine, de ser el caso, si es que hubo alguna omisión por parte del Estado, en el sentido de que pudieron haber preveído, haber dictado algunas medidas de protección y no se hicieron, o cosas de esta índole, en las cuales se pueda determinar que operaron ya sea por negligencia o por dolo, y que justamente en virtud de esa no actuación se terminó de consumar el acto femicidio. Entonces, a nivel de dificultad, a nivel procesal, sería, por así decirlo, un proceso de repetición, pero luego de cuánto tiempo, ¿no? Claro, tendrías que agotar todas las instancias y luego de Tomarte ello. bastantes años, porque como tú bien sabes, a nivel procesal, a nivel de la práctica, el derecho penal toma bastantes, Ujú. por lo menos un juicio penal. Pero otra de las preguntas sería que se elaboran aquí. ¿Existe una real diferencia entonces entre la pena de asesinato con la de femicidio? Porque vemos que son 22 o 26 años en los dos. O sea, ¿cómo para el juez se le va a ser un poco más fácil identificarlo, ¿no?
Bueno, en los elementos objetivos, en los elementos normativos, tú encuentras pues una clara diferencia. En primer lugar, pues este crimen se perpetra por razones de género. Esto para mí es nematología, ¿sí? Pero bueno, voy a aplicar otros términos. Es tópica jurídica, ¿verdad? Voy a dar por sentado de que entiendo, aunque nadie sabe, ¿verdad?, lo que significa matar a una mujer por el mero hecho de ser mujer. O sea, eso no existe. Lo que existen son situaciones en donde existe una relación de dominancia entre una mujer y un hombre, como puede ser la de una hija con el padre, como puede ser la de una estudiante con su profesor, como puede ser la de una mujer con su esposo, ¿no? Entonces, en este último caso, es un tipo de violencia doméstica, en donde naturalmente el hombre, pues, en abuso de su superioridad física, pues, lleva a cabo estas acciones. En el contexto de una violencia de género, se entiende que el hombre mataría a la mujer por el mero hecho de ser mujer, y pues eso lo hace diferente porque existe una razón que es distinta al asesinato. El asesinato básicamente consiste en el designio, la intención positiva de matar a otra persona, pero acá existe, como te digo, este elemento que básicamente es por cuestiones relativas al género, ¿no? Ok, entonces digamos que igual... Es una ontología distinta, para que se Ok, entienda. ¿Sí? ya. Son dos cosas que tienen ciertos principios, en principio son similares en ciertos aspectos, pero que luego definitivamente pues, están bien diferenciados. Perfecto. Ahora ya pasando a lo que, en este caso dentro de la reforma que se está debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional, sería algo controversial a nivel político, que en este caso es que quieren agregar el recurso de doble conforme. Entonces, dentro de esta parte no, del Código Integral Penal, que se agregaría el recurso de doble conforme, que su objetivo es revisar integralmente las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales de apelación y por tribunales de casación cuando en dicha sentencia se declare por primera vez la culpabilidad de una persona procesada. Entonces, en palabras más sencillas, tiene que existir primero que en una primera instancia, ¿no?, se haya declarado la sentencia a favor del procesado, y en segunda instancia, es decir, en el Tribunal Superior de Apelación, lo hayan declarado culpable, ¿no? Entonces tiene que haber un 1 a 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería entonces el objeto dentro de este recurso de doble conforme? No sé si quisieras darle un aspecto político, pero más bien también jurídico. ¿Habría la posibilidad de zanjar la duda de una sentencia o destruir la posibilidad de un error judicial a nivel del doble conforme? Sí, debo mencionar antes que nada que el doble conforme no es una institución que haya sido creada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El doble conforme existe desde el caso Mohamed versus Argentina, que es del año 2012. Imagínate tú, han pasado 12 años hasta que, bueno, realmente esto está ya positivado en la resolución 4 del 2022. O sea, se tardó 10 años hasta que nuestro sistema jurídico lo adoptó. Y esto fue precisamente en virtud del bloque de convencionalidad, que, como sabes, pues nos obliga a adoptar ciertos instrumentos internacionales, incorporarlos en nuestro sistema normativo. El doble conforme, como te digo, ya existe en una sentencia vinculante de Corte Nacional, pero lo que se propone hacer en esta reforma es básicamente alterar pues, los términos en los que se debe hacer la interposición de recurso. En esta reforma tú tendrías un solo término en el que o bien presentas el recurso de doble conforme o bien presentas el de casación. En la resolución que te hago referencia, tú tienes primero un término que es el término de doble conforme. Vencido este, empieza a contar el término de la casación, ¿no? O sea, correcto. Entonces, por de alguna manera quizás habrá la posibilidad entonces de que entre los mismos jueces se modifiquen sentencias, me refiero a jueces del mismo rango, porque me parece que también dentro de la misma Corte Nacional, una vez que no presentas el de casación, me parece puedes presentar el recurso doble conforme. Entonces, dentro de los mismos jueces de casación y de Corte Nacional pueden modificarse sentencias o incluso los del Tribunal de Recurso de Apelación, ¿no? ok, efectivamente existe una disposición normativa en el Código Orgánico de la Función Judicial que establece que la competencia se da en virtud de grados. Okay. Normalmente, cuando tú apelas, se entiende que el que tiene el poder de modificar o de revisar
y es el caso de modificar esa decisión impugnada, es un órgano jurisdiccional superior en grado, ¿no? Ok. Pero en este caso se haría pues una situación sui generis, en donde sería otra sala del mismo órgano, del mismo nivel, quien conocería y resolvería dicha Perfecto. impugnación. Entonces, ya ahora pasando a lo que en este caso sería lo que mencionabas muy bien, como el caballo de Troya, en este caso el objeto también de los más controversiales a nivel de esta reforma, que sería el recurso de revisión. Entonces, este recurso de revisión, como para entrar un poco en contexto, se interpone en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia después de ejecutar una sentencia, como tú bien sabrás, ¿no? Pero este recurso de revisión solo podrá ser declarado en virtud de nuevas pruebas que demuestran el error de hecho en sentencias, ¿no? En la sentencia que se está tratando de impugnar. Y tiene actualmente 3 causas. Sin embargo, esta reforma lo que quiere hacer es agregar 2 causas más, que son la causa número 4 y la causa número 5. La 4 indica si se comprueba que los hechos que fundamentan la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento insubsanables o graves violaciones al debido proceso. Y en este caso la causal número 5 sería en situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos, en su calidad de entidades internacionales, han ya considerado como fundamentos legales un error insubsanable dentro de la sentencia que se está tratando de impugnar. Pero dentro de estos 2 que se quiere agregar, se exceptúan el requisito de la nueva prueba. Entonces, te pregunto, la pertinencia de la prueba nueva aquí se vuelve un poco contradictoria, es decir, si no serían nuevos hechos los que se quieren tratar de presentar, porque ya la sentencia que tiene un error judicial ya está. Sí, digamos que a priori no estoy en contra de que se incorpore la 4ª causal, porque efectivamente estos remedios impugnatorios lo que buscan es corregir un yerro judicial. Si estamos hablando de que existe una violación al debido proceso y que esta violación es insubsanable, y aunque no se menciona allí, pero bueno, sería una suerte de antimema, y entonces esta violación insubsanable genera una afectación a tu derecho a la defensa, pues yo estoy de acuerdo en que se pueda incluir una revisión bajo esa causal. ¿En dónde no estoy de acuerdo? Bueno, en el 5º cardinal, el cual tiene correspondencia con la disposición general única, en la que se modifica lo que dice la 5ª numeral, la 5ª causal. ¿Qué dice la 5ª causal? Que mediante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues pudiese haber, digamos, elementos suficientes para pedir una revisión, un examen de esa sentencia. Y luego dice también que podrían haber informes, recomendaciones, observaciones por parte del Comité de la ONU encargado de los derechos humanos, que con eso pues se justificaría, según la causal 5ª, pues un recurso de revisión. Digamos que es una suerte de elemento para admisión. El asunto que lleva, digamos, mayor calado, o donde recae, digamos, todo el peso de esta arbitrariedad, va justamente en consonancia con la disposición que te mencioné. Esta disposición única dice que ese informe debe cumplirse cabalmente una vez que ha sido dictado por parte de nuestro Poder Judicial. Aquí ya hay un problema gravísimo, y esto tiene que ver con la independencia judicial externa, ¿no? Porque estaríamos hablando de que una comisión, un comité internacional que ni siquiera está conformado por jueces, tiene más poder que nuestro soberano, que en este caso, bueno, la justicia se administra mediante el Poder Judicial, tiene más poder que nuestro Poder Judicial. Es decir, ellos, a punta de observación, van a modificar una sentencia que obviamente responde a un debido proceso, donde las partes se han enfrentado en igualdad de condiciones, han practicado pruebas, y bueno, simplemente bastaría con que haya un informe para que ya se ejecute, porque como te decía, en la causal 5ª se habla de que esto sería un fundamento para que se conozca el recurso de revisión. Pero luego, ya en la disposición, lo que se dice es que el Poder Judicial, incluso de oficio, tiene la obligación de ejecutar lo que dice ese informe. Entonces, naturalmente, esto es una gravísima violación, ¿no?, a nuestra soberanía, principalmente,
y pues devela de algún modo pues que el legislador o los legisladores que tuvieron esta innovación de algún modo adolecen de el efecto de Dunning-Kruger. Es decir, ellos se creen lo suficientemente listillos para que nosotros no nos demos cuenta de esto, pero obviamente eso sucede porque tienen un bajo coeficiente intelectual, no son capaces de conjurar que cualquier persona con 5 dedos de frente se va a dar cuenta de que eso de ahí realmente es un troyano. Claro, entonces digamos que está a diestra y siniestra, de cierta forma decirlo, dando a entender intereses políticos, entonces. Es un hecho público y notorio. Desnaturalizando un poco. Que no requiere probanza, como tal. Correcto. Muy bien, ya para no entrar tanto en polémica a nivel político, ¿no? Pasemos ahora al plato fuerte, como te había mencionado, que en este caso es la eutanasia, ¿no? Como bien sabemos, esta sentencia de la Corte Constitucional, muy controversial, hace poco, ¿no? Inicia el 8 de agosto del 2023, en cual la señora Paola Roldán presenta esta acción pública de inconstitucionalidad con solicitud de suspensión del artículo 144 del COIP, que habla acerca del homicidio simple, ¿no? Que es la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Muy bien, el 29 de septiembre del 2023 se admite a la Corte Constitucional ya este trámite. El 20 de noviembre del 2023 hacen la audiencia pública y comparecen tanto los abogados de Paola Roldán con que en este caso es uno de los ex jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, el señor Ramiro Ávila, y también comparecen los amicus curiae, ¿no? Si no me equivoco, unos 18 seleccionados para la audiencia, ¿no? Ahora bien, para ya entrar en contexto, la accionante, la señora Paola Roldán, indica que esta norma infringe los derechos a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, fomento de la autonomía y disminución de la dependencia, ¿no? Que en este caso sería afectándose, ¿no?, a su derecho a la dignidad y a la vida digna. Y hace diferencias entre autonomía e independencia. Muy bien, ahora, dentro de lo que sería el derecho a la dignidad, ¿es absoluto? ¿El derecho a la vida es absoluto también? ¿Qué nos podrías mencionar acerca de esto? Bien, bueno, vamos a tener que dividir el tema en algunos momentos. Yo sugeriría replantear la cuestión a lo que habíamos previamente consensado, sí, correcto, que sería okay. El derecho a matar. Sería derecho a matar. Entonces, el derecho a matar. ¿Qué se entiende por esto? ¿Existe o no existe? Perfecto, sí. Definitivamente, para entender si existe tal cosa, pues primero tenemos que echar cuenta del aspecto jurídico, pero como sabrás, hay unas serias implicaciones o implicaciones morales, filosófico-morales. Antes de entrar en materia, debo advertir a quienes nos escuchan que todos los derechos humanos están vertebrados, en esencia, en la idea de dignidad. Esta idea de dignidad, pues que nos puede remitir hasta Cicerón o quizás desde mucho antes a los visigodos, pues no es precisamente la que vamos a tratar aquí. O sea, que si alguien me aparece diciendo vamos a analizar la genealogía y vamos a llegar hasta mucho antes de Kant y con eso desvirtuamos, pues realmente no es así, porque la dignidad de la que vamos a examinar para sostener esta tesis de que existe el derecho a matar, y no solo eso, sino también la obligación de matar, en determinados casos, pues surge precisamente a partir de una obra de Kant que es la metafísica de las costumbres, perdón, es la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Hago la aclaración porque existe otra obra de Kant que se llama Metafísica de las costumbres, ¿no? Entonces, en esta obra, la fundamentación de la metafísica de la costumbre, Kant plantea lo que se conoce como un imperativo categórico. Y estas leyes morales universales definen a la dignidad en una máxima que es bastante conocida, que dice, obra de tal modo respecto a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin, nunca como un medio. Tú podrás observar en la doctrina, qué sé yo, desde Ferraioli, pasando por Carbonell, hasta Tienza, Nino, que siempre utilizan la máxima de que el ser humano es un fin y no un medio, ¿no? Esta idea que se está evacuando allí es una nematología del idealismo trascendental de Kant, ¿no? Es distinto a las concepciones previas de dignidad, que de algún modo u otro lo conocemos. Digamos,
Si nos ponemos, digamos, muy empíricos, podemos entender a la dignidad con casos tales como el de la película de Marvel, Thor, ¿no? Ok. Él tiene este Mjolnir, parece que se llama Sí, este correcto, martillo. el martillo. Entonces, Ujú. solo él es digno de utilizarlo, aunque luego aparece su mujer Jane, que sigue el Capitán América, bueno, vete a Correcto. saber cuántos más. Ujú. El punto es que entendemos que lo digno, pues, tiene que ver con una esfera trascendental del humano, ¿no? O sea, no todos estamos en condiciones de dignidad. Este primer punto es importante y lo sitúo porque no es solo una cuestión de doctrina. Cuando tú abres los instrumentos internacionales, como pueden ser la Carta a las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vas a encontrar ya en el preámbulo el hecho de que el ser humano, pues, es inherente al ser humano la dignidad, ¿no? La dignidad en términos kantianos, es decir, el ser humano es un fin, no un medio. Ahora bien, las sentencias o la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera indubitada que el derecho a la vida no es absoluto, sino que es relativo. Y pues sin que esto suene a que pretendo ser afrancesado, pero hace apenas unos días, en Francia se declara que existe, por ejemplo, el derecho al aborto, que tiene relación con lo que te voy a decir, porque justamente es un caso en los que se relativiza el derecho a la vida, ¿no? Correcto. Voy a explicar que el derecho al aborto en realidad es un escenario en el cual la madre puede directo o indirectamente matar a su hijo y no sufrir ningún tipo de reproche penal, civil, administrativo, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es que no solo es una inferencia mía, sino que me estoy basando en distintos corpus, en este caso estoy utilizando la jurisprudencia, que de hecho nuestra propia jurisprudencia ya reconoce que el derecho es a una vida digna, es decir, la vida no a secas, sino que tiene que tener un sentido y ese sentido se lo aporta la dignidad. Bien, vamos a dividir esto en tres partes. En primer orden diremos que cuando escuchamos la expresión matar a otra persona, lo que nos llega ya intuitivamente es la idea de un delito, ¿no? Sea homicidio, asesinato, genocidio, etc. Y pues dentro del mismo sistema penal, nosotros encontramos que existe un fenómeno, una institución que se llama legítima defensa. La legítima Correcto. defensa es básicamente una atribución, una facultad, un privilegio que tiene un ser humano para, en determinadas condiciones, incluso en el límite, matar a otra persona. Luego, si tú revisas la definición de derecho, me parece que es la 10ª entrada de la RAE, te dice que justamente es una prerrogativa, una facultad, una potestad por la cual una persona puede hacer o exigir algo, ¿no? ¿Cuál sería aquí esa potestad? En primer lugar, como mecanismo de defensa, yo tengo derecho a defenderme matando a la otra persona. Es decir, tengo derecho a matarlo en ese supuesto concreto. Ok. Y luego, si me llevan a un proceso, yo tengo derecho a exigir que no se me declare culpable, ¿no? Es decir, salir exento de ese proceso. Llegamos entonces al derecho a matar a partir de un caso que ya se torna un tanto más polémico, como lo es la eutanasia. La eutanasia, pues ya los criterios no son los mismos que en la legítima defensa. La legítima defensa, moral y jurídicamente, todo el mundo va a decir, bueno, lo entiendo, está bien. Pero cuando tú entras a analizar la eutanasia, pues el asunto se torna un poco escolloso. Kant, justamente en el segundo imperativo categórico, luego de decir que el ser humano es un fin y no es un medio, la humanidad es un fin, no un medio, plantea un ejemplo de suicidio, ¿sí? Y dice, ¿es esto compatible con la idea de dignidad? Y su conclusión es que no, porque dice que una persona que pretende liberarse de sus dolores utilizando su humanidad para, o sea, acabando con su humanidad para así no sufrir más, pues no le sería lícito. Pero el mismo Kant, en otra obra que se llama Los Principios de la Metafísica del Derecho, pone otro ejemplo en donde se puede ver claramente que el derecho a la vida es relativo. Él dice, supongamos que en una isla hay una sociedad que se va a dividir en dos y naturalmente allí hay presos, ¿no? Allí donde hay derecho, allí donde hay sociedad, ahí hay derecho. Entonces, ¿qué hacer con los presos? ¿Qué hacer con esos prisioneros? Pues a criterio de Kant, según su moral, lo correcto sería matar a todos y cada uno de los presos, porque cargarle ese oprobio a la parte que quede con ellos, pues no es justo, ¿no? Entonces tú puedes ver allí cómo va
matizando la idea de dignidad. Y efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el derecho a la vida no es absoluto, que es relativo y que se interpreta en un sentido gradual e incremental, ¿no? Entonces estamos hablando de, en este caso, del derecho a matar en la eutanasia. Si tú me preguntas a mí si estoy de acuerdo con esta sentencia que acabaste de hacer referencia, te diré que en la conclusión sí, pero en las premisas no estoy de acuerdo. O sea, que te contestaría lo mismo que le contestó Jacques Maritain cuando le preguntaron, a propósito de su participación en la redacción de los derechos humanos, le preguntaron cómo hicieron para ponerse de acuerdo estados que obviamente tenían distintas ideologías políticas, religiosas, totalmente contrapuestas. Él dice, nosotros estamos de acuerdo en tanto no nos pregunten por qué. Así mismo, si tú me preguntas los por qué no estoy de acuerdo con ellos, pues bueno, vamos a estar aquí 3 horas más, ¿no? Pero en todo caso, pues existe en ese supuesto, como lo es la eutanasia, la facultad de una persona cuya vida ha dejado de ser digna y ya está viviendo en condiciones deplorables, es decir, crueles, inhumanas, degradantes, pues ha perdido esa condición de dignidad y por lo tanto tiene derecho a pedir, o mejor dicho, sí, tiene derecho a solicitar y en su límite a exigir que le den muerte a través de un cuerpo médico, ¿no? De un conjunto de profesionales de la salud. Entonces, en ese caso específico, ¿no? Como bien lo mencionas, que tendría que ser entonces el derecho a la vida propuesto o analizado de una forma gradual, ¿no? Entonces, incluso me parece, la Corte Constitucional también en el 2022 también mencionó algo parecido, y me permito también leerlo específicamente. Ha dicho, de modo que aun cuando la protección del derecho a la vida es un valor primordial dentro de la Constitución, este no puede ser interpretado de forma absoluta. Entonces, veríamos que de la dignidad provienen todos estos derechos, es decir, mientras la dignidad no sea absoluta, esto consecuentemente hace que los demás derechos no sean. Ningún derecho es absoluto. La dignidad es un derecho, pero como te digo, tiene más la naturaleza de un principio porque informa al sistema jurídico cómo se deben interpretar las cosas. Entonces, si la dignidad fuera absoluta, nadie podría ponderar. No podría realizarse un ejercicio de ponderación porque en la ponderación justamente lo que hace es pesar. Si todo pesa lo mismo, pues no hay ponderación. Claro, correcto. Entonces, esta es la idea. Luego está otro caso que creo que a la ciudadanía a día de hoy, pues de acuerdo a lo que he visto en redes, tampoco le molestaría, si es que el sistema penal funcionase, como lo es la pena de muerte. Como sabemos, desde el año 1908, incluso antes ya en la en la Revolución Liberal, pues se abolió la pena de muerte. Pero la pena de muerte básicamente es justamente ese derecho que tiene el Estado de vengarse, en este caso quitándole la vida a alguien pues que ha perdido su dignidad luego de haber cometido lo que se denomina como un crimen horrendo, ¿no? Entonces, por ponerte un caso, el sicario que fue al sur y disparó a 4 niños, ¿verdad? Que para variar se equivocó, porque no era el objetivo de él. Y entonces esa persona, ¿verdad?, se entiende que ha perdido su dignidad humana y debería, estoy hablando en un sentido de ley ferenda, no la ley como está, pues no está prohibido expresamente en la Constitución la pena de muerte, pero ese es un caso en donde también se podría aplicar, siguiendo esta lógica que te digo del relativismo del derecho a la vida, se podría aplicar el derecho a matar a quien comete ese tipo de infracciones. Correcto, entonces ahora pasando también a lo que... no sé si entraría un poco a una de las preguntas que habías dicho que en este caso serían si estás de acuerdo o no y por qué con esta sentencia, pero este test de proporcionalidad entonces, ¿de qué forma lo usó la Corte Constitucional? Es decir, vimos que hay un fin constitucionalmente válido, fue idóneo, necesario y proporcional, porque como bien lo has mencionado, este test de proporcional también puede sufrir, ¿no?, de subjetividad y también de criterio personal de cada uno. Sí, lo dice Manuel Atienza. Finalmente, el derecho constitucional se autodefine como pospositivista, aunque su amigo García Amado, que es su opositor intelectual, lo define más como un, me parece, ius naturalista, ¿no? Él obviamente está en la misma línea de Ferrajoli, quien se declara neoconstitucionalista, y pues acá en esta parte del Cono Sur nosotros nos inventamos una cosa que se llama el neoconstitucionalismo latinoamericano, ¿no?, que va más o menos en ese sentido. Pues los errores
que tú encuentras en esa sentencia, pues son tantísimos, son tantísimos. De hecho, hay un patrón que me gustaría, como te dije, analizar, ¿no? Tomar una cadena de precedentes para que tú veas cómo a la hora, no tan solo es el déficit argumentativo, es que es a nivel técnico. Cuando tú vas a hacer un ejercicio de proporcionalidad, pues efectivamente, la primera condición es que coloques sobre la mesa un principio constitucional. Eso es lo que tiene que perseguirse. Ujú. Luego, tienes que colocar la medida que se está examinando para que se la valore si es necesaria o no. En el siguiente nivel, si es que resulta esa necesaria, pues tienes que ver si es que había otras más, ¿verdad?, que la puedan suplir, y de todas esas posibilidades, ¿cuál es la mejor? A eso es lo que se conoce como idóneo. Incluso en estos fallos de la Corte Constitucional, tú ves que las definiciones están cruzadas, es decir, que entienden por idóneo lo necesario y por necesario lo idóneo, claro. ¿no? Y finalmente lo que haces es, en la proporcionalidad en estricto sentido, es un ejercicio de ponderación, ¿no? Luego de que has colocado todo eso sobre la balanza, y de ser el caso que lo contrapongas con otro tipo de derecho, regla, principio, pues ves qué es lo que pesa más, ¿no? Me gustaría mucho que tengamos la oportunidad de poder hacer ese análisis más exhaustivo para que puedas entender con precisión de qué va cada cosa, porque es importante que la audiencia sepa que estamos viviendo en un nivel de degradación político, jurídico, de tal magnitud, pues que encontramos cosas sin sentido, como por ejemplo la sentencia esa que lleva por nombre motivación, ¿no? ¿Qué es lo que hace allí la Corte Constitucional? Perdón, me estoy extendiendo un poco, pero en resumidas cuentas, dice lo mismo pero al revés, o sea, dice lo mismo en negativo, ¿no? Okay, claro. De manera absolutamente alambicada, complicada, rebuscada, ¿no? Antes, donde tú veías solo 3 elementos, que a mi juicio solo son 2, racionalidad, lógica y comprensibilidad, ahora se inventaron pues una serie de cargos para saber cuándo no está motivada. Antes sabíamos cuáles eran para saber cuándo está motivada. Okay. Bien, más o menos en ese sentido serían las críticas. Perfecto, y ahora para ir ya concluyendo un poco, ¿no? Entonces, este tema, ¿no? El plato fuerte sería derecho a matar. ¿En qué parte de la norma del Código Interno Penal lo ubicamos? Entonces, y un poco para que des tu definición última acerca de lo que es el derecho a matar según tu criterio personal, es decir, que sí existe materialmente. Sí, sí. A ver, creo yo que existen 2 momentos en los que se puede vislumbrar muy claramente este derecho. El primero, te lo mencioné ya, que sería el derecho a la legítima defensa, ¿no? Está dentro de la norma penal. Y luego existe otra categoría jurídica, como lo es el aborto, que tiene una naturaleza dual, que es pluralista, no relativista, porque relativista significaría que de momentos sí, de momentos no. Pluralista es que se aplica en distintos contextos y tiene distintas valoraciones. El derecho al aborto puede entenderse muy claramente en el supuesto de una madre que a causa de una violación pues decide interrumpir el embarazo, interrumpir en el sentido civil, es decir, extinguir el embarazo. Entonces, si la madre tiene la potestad que se la confiere la ley para terminar ese embarazo mediante un aborto, en resumidas cuentas, la madre tiene el derecho a abortar. Es decir, la madre tiene el derecho a matar a su propio hijo, sea de manera directa o a través de terceros, ¿no? Sea de manera directa o indirecta. De este modo, pues queda demostrado de que efectivamente existe el derecho a matar, al margen de que cuando lo escuchemos pues nos cause cierto estupor o cierta contrariedad moral, porque estas cuestiones, o sea, siempre este debate va impregnado de una carga, antes de que sea jurídica, moral, ¿no? Pero bueno, si tú haces una inferencia, porque lo que yo estoy haciendo es un análisis descriptivo, más no prescriptivo, lo que yo hago es extraer, ¿verdad?, de una definición, que es la definición de derecho en el sentido, digamos, de potestad, de prerrogativa, para hacer o exigir algo, y lo aplico al caso. Entonces, cuando veo que una madre que está en una situación dada tiene esa facultad, pues infiero que tiene el derecho a matar a su hija, o sea, tiene el derecho a matar a otra persona. Ahora, el derecho también tiene otro momento, te lo había mencionado, pero se me quedó un poco guardado en el tintero, y es que el derecho, matar a otra persona también puede ser concebido como una obligación. Es el caso del uso progresivo de la fuerza, ¿verdad? En el límite, un oficial, como pasó hace tiempo, recordarás el caso de Cuenca, en donde un ciudadano venezolano con una hoja metálica de 15 centímetros, un cuchillo,
lleva caminando por medio de las calles y entre la turba y luego cuando se aproxima la policía, pues ya se ve totalmente asediado, pues toma la decisión de matar. La policía allí incumplió su deber de ejercer el uso progresivo de la fuerza, que en el caso límite, ya al ver que la agresión era inminente, pues claro. lo que debió haber hecho es neutralizarlo mediante el uso de la fuerza deliberadamente letal, ¿no? Entonces, por consecuencia, existe la obligación de matar. Otro caso paradigmático es aquel que se suscita cuando ocurre un conflicto armado internacional. Supongamos que los peruanos nos quieren invadir o empiezan a invadirnos. Entonces, nuestros militares, nuestras fuerzas militares tienen la obligación de exterminar a esas personas. No es que van con el uso progresivo de la fuerza y primero verbalicen. No, eso no existe. Es contingente tomar prisioneros. Lo principal es, obviamente, neutralizar esa amenaza. ¿Y cómo se la neutraliza? Matando. Y ellos tienen el deber de hacerlo. Si no, pudiese ser entendido eso incluso como un delito de traición a la patria. ¿Y qué pasa cuando ellos matan a otra persona? En este caso, al enemigo, naturalmente. Pues en el Ecuador lo que se espera es que el Congreso, la Asamblea los condecore. Se convierten en héroes por matar a otra persona. Entonces, estas son las facetas que tiene una sola acción dicha en abstracto, como lo es matar a otra persona. Cuando tú analizas la casuística, te das cuenta de que tiene distintas connotaciones. La más problemática, creo yo, siempre va a ser el derecho a matar, ¿no? Pero en todo caso, estos son los fundamentos. Perfecto, creo que con eso hemos podido abarcar de forma bastante amplia, en realidad, lo que sería este título tan controversial que es derecho a matar, ¿no? En cuanto a la eutanasia y ciertas reformas al COIP, que como hemos visto y como bien lo has mencionado es un caballo de Troya con cierto engaño, que ya los ciudadanos de a pie nos podemos dar cuenta de los intereses políticos que existen de por medio. Entonces, para finalizar ya, un cierto comentario tuyo, quizás David, no sé si te gustaría en cuanto a nuestra audiencia, a la audiencia joven, en cuanto a no perder este gusto por el derecho penal, ¿no? Sí, bueno, lo hago porque me lo has pedido. Yo siempre tengo, digamos, como que una analogía respecto del derecho con las artes marciales. Si acaso pudiese ser esto una motivación, a mí me parece que una persona que se preocupa por defenderse en el plano físico, ¿verdad?, que en algún momento va a perder su energía vital para poder hacerlo de manera eficaz como lo puede hacer de joven, en el derecho no sucede tan pronto, ¿no? Y es un mecanismo de defensa también altamente efectivo. De hecho, tiende a mejorar con el tiempo. Yo le recomendaría a los jóvenes que se aboquen por el estudio de las ciencias jurídicas. Es una carrera fantástica por muchas razones. Una de ellas, pues, te permite saber cómo enfrentar determinados tipos de escenarios, evitando justamente la arbitrariedad, evitando el abuso. Es una carrera noble porque tiene una función social. A través de esta carrera tú puedes ayudar a gente a salvar su vida, por ejemplo, en el ámbito penal, recuperando su libertad o evitando de que cumpla una condena injusta. Pero luego, además, existen otras tantas razones que son meritorias, ¿no?, para un joven, como podrían ser el hecho de que esta carrera, en relación a otras tantas, pues tiende a ser bien remunerada, ¿no? Es una carrera, si acaso se mira ese fin utilitarista, pues también sería una motivación. Pero principalmente yo invitaría a la audiencia a que se aboque por el derecho, porque es una disciplina que no tiene fin. Y cuando digo no tiene fin, literalmente es inconmensurable todos los ámbitos en los que el derecho se puede ver inmiscuido. Existe derecho para las ciencias médicas, existe el derecho para la aviación civil, existe derecho para los deportes, existe derecho para absolutamente todo, ¿no? Entonces, es una carrera fascinante cuyo estatuto de ciencia aún está en discusión, al menos para algunas escuelas filosóficas, pero que en todo caso pues, sirve como herramienta para ayudar a resolver a las demás personas sus problemas. Esta es la esencia del derecho, ¿no? Y principalmente la esencia del derecho, a mí me parece, como lo decía Luis Carlos Martínez, que es un filósofo de la Escuela del Materialismo Filosófico, la esencia del derecho está en el proceso. Por lo tanto, si es que van a estudiar derecho, pues que sea para litigar, ¿no? Principalmente para eso, porque allí es donde radica, digamos, el sumo, la esencia, el núcleo de nuestra profesión.
Perfecto, con este gran mensaje, estimado David, terminamos de poder abarcar, ¿no?, todos estos temas que hemos podido conversar el día de hoy. Y bueno, pues espero que estén pendientes. Este capítulo, como bien saben, como bien sabrán, estará publicado y está publicado ya en YouTube, en Spotify y Apple Podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok. Estamos como @legalycotidiano.es. Y bueno, pues David, muchísimas gracias otra vez y espero que nos podamos volver a encontrar y Ustedes, conversar. que así sea. Hasta luego.